Nada, saludar a todos los que me acompañan en mi vida, tanto a mi familia, a mi madre, Gabriela, como el esposo Eduardo y mi hermana Antonella, a mis hijos, a mis amigos, a Alicia Montes de Oca y a Miguel Domínguez, que son un apoyo fundamental en todo lo que es esto, y bueno, y a la Red de Educación Transformadora, que es la que me acompaña y acoge este proyecto, y que también resuena y que están siguiendo ahí esta instancia por una nueva forma de construir este relato en donde busco e intento tratar de aportar en salud y en educación desde construir y desde, bueno, aportar un montón de material que nos ayude a trabajar. Agradecer a todos los del chat que no estaba viendo y que me estaban diciendo que no se escuchaba. Gracias a Alicia, gracias a Patricia, a Viviana, a Ana, Isabel y a muchos más, a Silvana. Muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, les doy de vuelta entrada a ustedes. Buenas noches, Gabriela, Daniela, Jaela. Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Quiero arrancar con lo... Buenas noches. Quiero arrancar con lo que es costumbre en este espacio y en este programa, que es preguntarles y ya aprovechar y dar el punto de partida para que se presenten ustedes, que, bueno, de cómo se sienten, de cómo están, y bueno, un breve comentario y una breve presentación. Arrancamos. Daniela, ¿te parece? Buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por la invitación, Fabián. Mi nombre es Daniela Hernández, yo soy profesora de matemática, soy egresada del IPA, y bueno, un placer estar acá para conversar acerca de estas medidas sanitarias que se han aplicado en la educación durante este año pasado, y bueno, veremos qué sucede durante este 2021. No sé si... Gracias, Daniela, por la presentación. Gabriela, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. También, Fabián, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Yo soy médica pediatra, mamá de una niña y un adolescente. Y bueno, como todo en la vida, les enseño a través del ejemplo a mis hijos, ¿no? Ante una situación que nos parece injusta o que no nos parece correcta, o somos parte del problema o somos parte de la solución. Y bueno, elegí lo segundo y acá estamos, aportando. Me gusta estar acá. Bien, Gabriela, muchas gracias. A ti también por estar hoy acá. Jaela, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Hola, buenas noches. Bien, muchas gracias por la invitación. Yo soy Jaela Tomaset, soy psicóloga clínica, terapeuta gestáltica. Y bueno, y también desde que empezó todo esto, muchas ganas de poder hacer algo, poder aportar desde lo que sé, para todos juntos poder cambiar lo que está pasando, que no estoy para nada de acuerdo. Bien, bien, bien. Quiero que, antes de comenzar con esto, que bueno, no es una entrevista, es una charla, comentarles y saludar a la gente que nos está mirando, que en algún momento vamos a tener la oportunidad de recibir preguntas y que capaz que no tanto las tres son en un perfil que nos puedan aportar alguna respuesta y alguna solución para alguna situación que está pasando. Quiero quizás empezar con Daniela y que nos cuentes, ella es profesora, trabaja en secundaria, cómo se está viviendo. Yo también, para los que no me conocen, soy padre de dos nenes, o sea que también tengo la experiencia de primera mano de todo lo que está pasando con esta situación. Pero, Dani, quiero que me cuentes un poquito cómo es el contexto, cómo es la situación, tanto la relación, lo que están viviendo los niños como los docentes. Bueno, digamos, todos sabemos que, bueno, que desde el año pasado, para comenzar las clases, se elaboraron una serie de protocolos en la enseñanza para aplicar en los centros educativos, después se fueron haciendo algunos cambios, y lo último que quedó fue la obligatoriedad, por ejemplo, del tapabocas para los niños mayores de 6 años
En adolescentes esto ya se venía siendo obligatorio, digamos, a partir desde que empezaron las clases, la presencialidad, digamos. Y bueno, y desde nuestro colectivo nosotros estamos formando un grupo de docentes, estamos bastante en desacuerdo con todas estas formas, medidas que se vienen aplicando, y bueno, y lo que nosotros venimos a plantear es una revisión de estos protocolos y estas formas de trabajar en los centros educativos, ¿no? Los fundamentos, bueno, puedo comenzar dando los fundamentos que son relacionados directamente con el impacto que han tenido estas medidas en el salón de clase, ¿no? En un principio, por ejemplo, puedo decir que, bueno, los chiquilines han estado bastante más callados de lo común, ¿sí? El tapabocas ha hecho que la comunicación entre los docentes, entre los estudiantes y entre ellos mismos, o sea, docente-estudiante, estudiante-estudiante, ha sido muy complicada. Sabemos que uno de los principales mecanismos del acto educativo es a través de la comunicación. Si no podemos tener una comunicación fluida, es muy complejo poder tener un ámbito lo más adecuado posible para que se genere el aprendizaje. También el distanciamiento ha sido una complicación porque no ha sido posible los trabajos en grupo, ¿sí? El acercarse al otro, los chiquilines están con miedo, están tristes, muchos de ellos. En otros casos, han abandonado porque la forma en que se está trabajando dentro de los salones de clase no es, digamos, la más adecuada para ellos, ¿verdad? Nosotros, desde el grupo de docentes, lo que venimos haciendo es reivindicando una revisión de todo esto, porque vemos que la educación se está transformando en un acto de deshumanización. O sea, no nos podemos ver las caras. Yo no conozco a mis estudiantes. Si me los cruzo por ahí, no los veo, en otro ámbito sin tapabocas, no les conozco la cara. Muchas veces las explicaciones que nosotros damos, que un docente da, como los grises en la mayoría son tímidos y no te dicen, esto no lo entendí, no pueden verbalizarlo. O aún con el tapaboca, esta cuestión se intensifica más, uno le lee el rostro a los chiquilines, y ahí, de acuerdo a las caritas de ellos, te vas dando cuenta si necesitas dar otra explicación de lo que estás haciendo, o no, ¿sí? Y esto está impactando directamente en la forma que nosotros estamos trabajando. Por otro lado, bueno, como decía, la comunicación afecta a los niños pequeños también, el tema del lenguaje, la adquisición del lenguaje, la modulación, la producción del lenguaje oral, ¿sí? Que estén con un tapaboca tantas horas, además, tanto niños como adolescentes, me refiero este tema del lenguaje también afecta a los adolescentes, aunque en menor medida, ¿verdad? Impacta un poco más en niños. Las dinámicas de clase grupales casi que no han existido este año, cuestión que nosotros sabemos que el aprendizaje es individual, pero además hay un gran potencial de aprendizaje cuando uno aprende, cuando está con el otro, ¿sí? En una discusión mano a mano, en una resolución de un problema, etcétera, ¿sí? Y estas cuestiones no se están pudiendo hacer, y eso es lo que nos está preocupando, ¿no? Además de, todo lo que tiene que ver con las emociones, la expresividad de los chiquilines, tanto, digamos, que nos conozcan a nosotros, porque si tenemos una mascarilla puesta, también les cuesta conocernos, porque también buena parte de la comunicación, y eso lo va a decir Yaela probablemente, la psicóloga, es no verbal, ¿sí? A través de los gestos, y bueno, y a través de una mascarilla es muy difícil poder realizar estas cosas. Además de, que después Laura también podrá dar los argumentos de salud en cuanto al uso de la mascarilla para los niños, que tampoco son muy recomendables, ¿no? Sobre todo tantas horas en las instituciones. Como te decía entonces, no estamos pudiendo cumplir con los objetivos que la Ley de Educación establece en cuanto a socialización de los chiquilines en las instituciones educativas y el aprendizaje. O sea, son dos objetivos que no estamos pudiendo cumplir, o sea, que no estamos cumpliendo una ley, ¿sí? O sea, estamos incumpliendo una ley. En base a un protocolo que
jerárquicamente tampoco tiene, digamos, la importancia de una ley, ¿no? Lo que es ley. Y bueno, y estamos en falta también. Y también me preocupa, y nos preocupa en el grupo, el tema de, bueno, los cuestionamientos docentes, ¿no? O sea, por ahora no hemos escuchado otras voces que no sean las nuestras, ¿sí? Y eso también nos preocupa, porque creo que también hay que hacer una evaluación, un estudio de impacto de todo esto, de cómo se ha dado todo esto en la enseñanza, ¿no? O sea, estas medidas que se aplicaron en un principio y que aparentemente no sé si van a continuar, si este próximo año, este año en marzo, estaremos de la misma manera, pero bueno, creo que tenemos que revisarla, hay que revisarla, les pedimos también a las autoridades que las revisen, y también, bueno, que nos provean a los docentes de esa información, ¿no? O sea, que se realicen estudios acerca del impacto que han tenido las medidas en los centros educativos. Bien, ¿Me escuchás? sí, te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí. ¿Escuchaste? Sí. Me gustaría Bien. que capaz que pudieran argumentar un poco con respecto al tema salud, el uso de las mascarillas, los tapabocas en los chiquilines durante tantas horas, bueno, que Yaela también pueda dar su visión desde la psicología, ¿no? También, que son las patas, digamos, en las que nos apoyamos los docentes en nuestro grupo docente, básicamente, para poder manifestar todo esto que estamos diciendo. Sí, viene por ahí la idea. A mí me pasa lo mismo con el colectivo de padres y madres y familiares, porque también hay gente que no tiene hijos, pero igual están aportando en la tarea de que necesitamos de argumentos, porque muchas veces nuestra protesta se contrapone con la frase de no hay argumentos científicos o no hay argumentos, o la palabra que muchas veces se escucha, que es negacionismo, ¿no? Entonces, por eso la idea es esta charla, y me parecía interesante, Dani, contextualizar un poquito lo que estaba pasando adentro a nivel educativo, y ahora sí avanzar, quizás con Jaela y todo lo que tiene que ver... ¿Eh? Yaela, perdón. Yaela, con todo lo que es el impacto que tiene desde tu experiencia, ¿no? Bueno, principalmente lo que yo quisiera aportar es que no estamos dimensionando realmente cómo está afectando esto a los niños. Los comentarios que escucho en la calle es, bueno, ya va a pasar, ellos se acostumbran. Los niños tenemos que tener claro que son niños, no son adultos chicos. Los niños están en formación. Eso significa que entre otras cosas, que su cerebro está en formación, hasta la pubertad o incluso hasta la adolescencia. Todo lo que pase ahora, todo lo que pase en sus vidas ahora, les va a afectar para el resto de la vida. Hay una autora, una brasilera que se llama Evania Reicher, que ella habla de etapas sensibles. Las etapas sensibles son distintas etapas que tienen los niños desde la concepción hasta la adolescencia, que en cada una es importante adquirir determinadas virtudes o determinadas habilidades, y que de no ser adquiridas en ese momento es muy difícil después hacerlo. Por ejemplo, la socialización, por ejemplo, la afectividad, la capacidad de relacionarnos con los otros, toda la inteligencia emocional y la misma maduración, ¿no? Podría ir desde distintos lugares, cómo es para ellos el miedo, por ejemplo, cómo pueden llegar a vivir los niños el miedo. Los niños pueden adaptarse, seguro que pueden adaptarse, porque se adaptan a casi todos los niños. Ahora, la cosa es si es saludable para ellos, ¿no? Si les permite seguir el desarrollo o si les corta el desarrollo. El miedo lo que hace es, entre otras cosas, que estén en permanente estado de alerta, con los músculos apretados, restringiendo su movimiento, como somos una unidad,
el movimiento corporal y el movimiento del pensamiento está unido. Entonces, restringiendo el movimiento corporal, restringe también el pensamiento, la capacidad de pensar. Se aprietan los músculos, el niño se restringe y así crece, restringido. No se le da la posibilidad de ampliarse, no se le da la posibilidad de conocer qué es lo que el niño necesita. Bueno, un poco siguiendo también, tomando lo que decía Daniela de la comunicación, el lenguaje no verbal. En los niños, para todos es mucho más importante seguramente el lenguaje no verbal, que es todo aquello que se transmite de manera inconsciente. Es el mundo emocional, digamos, ¿no? Todo eso se transmite por los gestos, por la proximidad, por el tono de voz, por cómo nos movemos, por la gestualidad. Cuando nosotros nos tapamos la boca, no estamos permitiendo que ese lenguaje no verbal, no estamos permitiendo la comunicación no verbal. No podemos conocer la emoción, no sé qué, cuando yo estoy hablando, y me pasa a mí como adulta, ¿no? Cuando estoy veo otro adulto con tapabocas, yo no sé si se está riendo, yo no sé si está no sé cuál es su sensación cuando yo le estoy hablando, no hay como, se corta esa comunicación, pero nosotros como adultos tenemos otras herramientas, tenemos recursos como para inferir, los niños no. Los niños están desarrollando eso, están desarrollando su capacidad de acercarse al otro, de conocer al otro. Y esto es ahora, es la edad sensible, ¿no? Mientras más chiquitos, más sensible es todo esto de la comunicación y el aprendizaje. Y cuando digo el aprendizaje, sí, bueno, importa el contenido que aprendan, pero principalmente yo me centro en el aprendizaje del ser humano. El aprendizaje emocional, el aprendizaje de la comunicación. Entonces, un año con estas medidas, el efecto es irreversible. No es que después lo van a aprender, o sea, es irreversible. Depende, por supuesto, cada niño, la familia que tiene, si les obligan a usar el tapaboca todo el día, si pueden estar con otros niños que no tengan tapabocas, depende de la flexibilidad de la maestra también, ¿no? Bueno, por ahora me parece que por ahí. Gracias, Yaela. Sí, una cosa que yo te iba a preguntar si no salía, pero que fue que ya lo nombraste, es el tema de cubrirse la cara, todo lo que se pierde, ¿no? De empatizar y de un montón de cosas. Y lo que a mí siempre me llama la atención y siempre pongo el foco es en que cuando normalizamos las cosas, ¿no? Que va a llegar un momento después de un año, después de un tiempo, que va a ser normal eso y que cuando algo se normaliza en el colectivo es difícil de erradicarlo, ¿no? Entonces sí. Es como que entiendo lo que estás diciendo y me parece que va por ahí también, ¿no? Sí, y aunque imaginemos que todo esto pase, imaginemos que nos digan la OMS que no se debe usar tapaboca, imaginemos que eso ya, para algunos niños el daño ya es irreversible. Sí. Porque ya se partieron de esa fase, de esa etapa sensible de aprender eso. Totalmente. Gabriela, contame, voy con la pregunta principal y que me parece que es la que tenemos que arrancar. ¿Hay algún sustento médico, científico que avale todas estas medidas? ¿Vale la pena hacer lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, a mí se me puso negra de repente, no escuché toda la pregunta, Fabián. Que te preguntaba si todas estas medidas tienen un sustento médico, científico, estudios que avalen y que valga la pena tomar estas medidas por los diversos motivos, por seguridad, por salud. O sea, es un argumento, ¿tiene argumentos como para que esto sea aplicable? Bien, me gustaría ir de atrás para adelante con esa pregunta. Dale. Y que la gente pueda tomar también su postura, su opinión en base a la información. Yo como ciudadana tengo el derecho de poder expresar mi opinión, como profesional tengo la obligación
está en el Código de Ética Médica de aportar toda la información para que las personas puedan empoderarse y cuidar su salud. Y lo que se viene haciendo es que estamos como la información compactada y a veces un poco tergiversada, entonces la gente como que se confunde. Así que mi interés en esta charla es poder aportar información para que la gente tome sus propias decisiones. Bien, la pandemia en los niños, ¿tá? Al principio, en marzo, ¿verdad? En Uruguay teníamos grandes miedos, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ya pasó un año, tenemos mucha información, mucha evidencia, que nos permiten pararnos desde otro lugar. En los niños menores de 15 años voy a tomar, que son las cifras que maneja el corte que manejan en Uruguay, ¿verdad? Menores de 15 años mayores, pero hasta los 18 a 19 pasa más o menos lo mismo, solo que nos faltan los datos más concretos. En menores de 15 años en Uruguay y en el mundo, sabemos que el porcentaje del total de afectados de una región, país a nivel global, ese porcentaje de niños afectados, o sea, que se contagiaron, que contrajeron este virus, es en todas las estadísticas, anda en el 5%. ¿tá? Eso nos confirma lo que también está en la página de la OMS, que los niños se contagian menos. Son menos las chances de que anda el virus circulando, toman contacto con el virus, pero los niños se contagian menos. ¿sí? Eso lo dicen las cifras, no es una opinión. Después, cuando el niño toma contacto con el virus, por ejemplo, ¿no? los casos PCR positivos, la estadística también nos dice que más o menos la mitad, en Uruguay el 42%, en el mundo anda por ahí también, casi que la mitad son asintomáticos, no tienen absolutamente nada, solo un estudio positivo, ¿sí? Que la mayoría de las veces se hace por contacto de los familiares de su entorno. Bien, la otra mitad tiene cuadros leves, leves pausisintomáticos, o fiebre, o tos, o rinorrea, ¿verdad? Algún síntoma o dolor de garganta, en algunos se ha visto el cuadro completo, pero son cuadros leves, autolimitados, de pocos días, indistinguibles de los cuadros que vemos todos los inviernos, ¿sí? Que, bueno, motivan a veces la consulta, un control, el certificado es para la escuela, pero no llama mayormente la atención, ¿verdad? Eso se ve en Uruguay y en el mundo. Los casos graves, por ejemplo, en Uruguay, yo venía llevando los números hasta fines de noviembre, diciembre, desde marzo a diciembre, solo 12 niños habían requerido internación en cuidados moderados, ninguno en CTI, creo que ninguno en CTI, ahora me viene la duda, pero 12 niños, es muy bajito el porcentaje de todos los niños que tenían PCR positivo, y en algunos casos, por ejemplo, que tengo contacto con esas familias, por ejemplo, eran por precaución, como en el caso de lactantes chiquititos, una lactante de 2 meses que había dado positivo por contacto de la familia, y había mucha ansiedad familiar y se interna por precaución, pero la niña también estaba asintomática y eso cuenta como uno de los 12 niños internados hasta diciembre. O sea que realmente es muy leve lo que les toca a esta población, ¿no? Los niños menores de 15 años, con esta enfermedad. La posibilidad de agravarse o, en el caso de morir, la muerte por COVID-19 es excepcional en el mundo, ¿sí? En Uruguay, por suerte, no tenemos casos de niños fallecidos, menores de 15 años fallecidos, ni menores de 18, ningún menor de edad. Y en el mundo, los casos de fallecimiento son niños con patologías profundas, muy lábiles en su salud, como por ejemplo enfermedades metabólicas raras, encefalopatías crónicas no progresivas, inmunodeficiencias, patología oncológica, etcétera. O sea, situaciones de salud muy comprometidas que esta o cualquier otra situación puede romper ese delgado equilibrio que mantienen y, bueno, llevar a ese desenlace. Pero estadísticamente, en el mundo, la mortalidad por COVID-19 en menores de edad es excepcional, ¿tá? No tiene estadísticamente significación como para tomar una medida a nivel país o global con esta población. Y el cuarto punto clave para entender que los niños realmente la llevan bastante barata, por no decir gratis, digamos, en esta situación, es que se vio, y ya está también demostrado con la epidemiología de acá de Uruguay, y se contrasta con el mundo, la OMS también ya lo confirma en lo que fue del año pasado, en el corte del año pasado, que los niños contagian poco, son en el eslabón, en las cadenas de transmisión, que una persona contagia a otra y a otra y a otra, son el último eslabón de la cadena. O sea que fue, de hecho, también venía llevando los casos y hasta diciembre, no tengo acá los detallitos de los números, hasta fines de noviembre, diciembre,
solo 15 niños habían contagiado a alguien, 15 menores de 15 años habían contagiado más o menos 12, 15, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ahí, la cifra, menores de 15 años habían contagiado a alguien. Estábamos hablando del 0,33% de todos los contagiados, de todos los casos positivos hasta esa fecha en Uruguay, solo el 0,33% habían sido a consecuencia de que un menor de 15 años había contagiado a otro. Esto tampoco no es cero, pero estadísticamente no tiene significación. Podemos prácticamente con esta cifra afirmar que los niños no contagian, y si lo hacen es excepcional, ¿sí? Entonces, parándonos desde este lugar, que el niño prácticamente no se contagia, que si se contagia la llevan en cuadro muy leve, y que no van a contagiar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que ahora pararnos del otro lado, ¿no? Un poco ya dijeron las compañeras Daniela y Yaela, las medidas que estamos tomando para prevenir esto, que ya vimos que es un riesgo bajísimo en esta población. Bueno, lo que vamos a hacer para prevenir, si fueran cosas que sumaran a que ese riesgo bajísimo llegara a cero, sería fantástico si esas medidas no conllevan ningún riesgo. ¿Sí? Una medida de prevención primaria, como lo es un tapaboca, o como constituye, por ejemplo, una vacuna, o un cinturón de seguridad, ¿no? Para que se entienda, medida de prevención primaria, algo que yo hago con una persona sana para prevenir un problema que no tiene, esa medida no puede traer más problemas que lo que quiero evitar. Es sentido común, ¿bien? Entonces, viéndolo desde ese lugar, tenemos que ver con el tema de las mascarillas. También ya hay sobrada evidencia científica, insisto, no es un tema de mi opinión, sino que ya mismo la OMS lo dice, está también en sus páginas, que bueno, se ha contradecido en algunas cosas y va y viene, pero en los últimos meses se ha confirmado y reafirmado que, bueno, todo esto de las cifras en los niños, y que el uso del tapaboca no lo recomienda a nivel masivo, por ejemplo, no lo recomienda en menores de 12 años, y tampoco, y los estudios que muestran la efectividad, o sea, el para qué usamos una mascarilla, tampoco son demasiado concluyentes, ¿sí? Sabemos que una partícula viral tiene un tamaño que es miles de veces más chica que el poro de una mascarilla de tela, ¿sí? Entonces, también, ¿para qué vamos a usar algo que tiene mínimo porcentaje de posibilidad de frenar la inhalación de esa partícula viral? Y más en los niños, que bueno, es mucho más probable que lo usen de una manera incorrecta, que se estén toqueteando, que se acomodan, contaminando y empeorando más el problema. O sea que la efectividad realmente está, ya les digo, vayan capaz que poder subir material, estudios que tenemos, de poblaciones importantes que demuestran que las mascarillas no son efectivas para el contagio de COVID-19. Sumado a esto, que sí, también tenemos un montón de evidencia de que son perjudiciales. No es que sea probablemente perjudicial, son perjudiciales para la salud de todos. Ahora estamos hablando de los adolescentes, pero de niños y adolescentes, pero en esta población que tiene, como dijo Yael, es un organismo en desarrollo, ¿no? Cerebro en desarrollo, pulmón en desarrollo, corazón en desarrollo, etcétera. Hay cosas que no podemos menguar o privar o disminuir para prevenir algo que, como dije al inicio, no es tan complicado como se pensaba al principio. Entonces, con respecto al daño que causa las mascarillas, yo me voy a centrar en la parte salud. Vieron que las mascarillas es algo que se utiliza de décadas, ¿verdad? En la profesión médica, sobre todo en lo quirúrgico. Entonces hay varios estudios a lo largo de estas últimas décadas que demuestran que, por ejemplo, baja el oxígeno en la sangre cuando uno utiliza una mascarilla por tiempo prolongado. ¿Tá? O sea, hay menor intercambio gaseoso, más o menos un 20%, depende de la forma de usarlo, depende del tipo de mascarilla y depende del tiempo que lo utilicemos, pero hay una disminución en el intercambio gaseoso, ¿tá? O sea que llega menos oxígeno a los tejidos. Eso está medido y comprobado. Y repito, en un cerebro en desarrollo no podemos darnos el lujo que reciba 5 o 10% menos de oxígeno que respirando al aire libre. ¿Para prevenir qué? Algo que para ese niño no va a ser un problema si toma contacto con el virus, como acabo de explicar. Bien, el otro tema es que se genera, al usar la mascarilla,
es como una cámara de gas que se genera, entonces uno que tiene que exhalar el dióxido de carbono, ¿verdad? Los desechos metabólicos por vía respiratoria, quedan ahí atrapados y se acumula. Eso es algo que tampoco es un negacionismo, ni es un invento, ni una opinión mía, es algo que se mide. En Uruguay tenemos esos aparatos, estaría bueno poderlo hacer acá. Hay experiencias en varias partes del mundo que se han hecho antes y ahora en este contexto lo han hecho incluso en vivo. Con un aparatito se pone el pitillo adentro de la mascarilla y se mide el nivel de dióxido de carbono que hay en ese lugar. Está estudiado que hay cierto porcentaje, partes por millón que hay en el ambiente de dióxido de carbono que inhalamos y están en equilibrio con una buena salud, pero pasamos de esos valores y realmente es tóxico. Hay niveles potencialmente tóxicos y niveles de alta toxicidad, ¿bien? Cuando ponemos esto, por ejemplo, creo que lo normal andan 200, 300 partes por millón. En lugares de mucha contaminación llega a 400, 500 partes. Ahí ya se sabe que hay un riesgo para la salud. Y cuando ponemos este aparato para medir el dióxido de carbono que queda atrapado en la mascarilla que uno reinhala, estamos llegando a miles y miles de partes por millón. ¿Sí? Hasta 8.000, 10.000 partes en algunos estudios que vi. Por lo tanto, como digo, no es una opinión. O sea, realmente estamos exponiéndonos a ese exceso de dióxido de carbono que todos reinhalamos cuando estamos con las mascarillas. ¿Qué genera eso? Se llama hipercapnia, ¿verdad? El reinhalar el propio dióxido de carbono. Esto trae un montón de problemas, como por ejemplo la sobrecarga cardíaca, sobrecarga renal y acidez metabólica, ¿tá? La sangre se torna con un pH ácido. Normalmente tenemos un pH neutro, 7,33 más o menos, y el pH baja por debajo valores que no son saludables para ningún órgano del cuerpo. Bien, en condiciones de buen estado de salud y personas con patologías puede agravar patologías. Entre los daños que causa esta acidemia es uno que es clave en todo esto que estamos hablando, que deprime el sistema inmune. Entonces, estamos usando algo para prevenir algo que en realidad nos está bajando la posibilidad de que podamos defendernos cuando tomamos contacto con este virus. ¿Bien? Que en condiciones normales ya vemos que en la mayoría de los casos son cuadros leves. Entonces, tenemos que potenciar justamente que nuestro sistema inmune esté indemne para que, si nos toca, que la llevemos olímpica, ¿no? Nosotros y los niños. Y con el uso de las mascarillas estamos menguando la capacidad de nuestro sistema inmune de poder defendernos. Algo que también pasa con el uso prolongado de las mascarillas es el aumento de las infecciones que ya estamos viendo, porque todos tenemos en la zona de la orofaringe, de la rino-orofaringe, tenemos un montón de gérmenes, de bacterias, virus, hongos, demás, que están en equilibrio con nuestro sistema inmune, porque pues, tenemos un sistema inmune indemne en la mayoría, y están como a raya, en una proporción que no nos genera ninguna enfermedad. Cuando nos sometemos sometemos a esos patógenos a un clima de calor y humedad, lo que sucede es que es como hacerles un útero para que crezcan ahí, ¿no? Les hacemos un caldo de cultivo y estos patógenos crecen, aumentan en cantidad y tenemos más chances de que eso que estaba a raya ingrese a nuestro organismo y nos cause un montón de infecciones. De piel, que estamos viendo un montón de dermatitis, empeoramientos de acné, estamos viendo más situaciones de patología odontológica, caries, gingivostomatitis, etcétera. Enfermedades respiratorias de todos tipos, ¿sí? Solo por el uso de las mascarillas, ¿sí? que después terminan en un hisopado, que bueno, otro tema, pueden dar positivos o falsos positivos, pero son cuadros respiratorios de los mismos patógenos que tienen que están reinhalando a grandes cantidades por el uso de las mascarillas. Se está viendo un mayor aumento de neumonias también. Bien, entonces todo eso genera este uso. Y bueno, y el tema de que esa sed de aire, esa necesidad porque tenemos una barrera, ¿no? Una limitación al ingreso de aire en nuestro organismo, y eso es esa sed de aire que nos genera esa limitación, esa barrera, lo que genera es una respiración bucal, ¿sí? Que cuando uno le falta el aire es algo instintivo, un reflejo que termina respirando por la boca. Y
la naturaleza nos diseñó perfectamente para que respiremos por la nariz, porque es necesario, por muchas razones, pero entre ellas porque se activan sistemas importantes a nivel del sistema nervioso central, estructuras, perdón, del sistema nervioso central que son claves para todos los seres humanos, pero los niños, sobre todo, miren lo que pasa. Al no estimularse por la respiración nasal el bulbo olfatorio, no se estimula la amígdala y el hipocampo, y están disminuidos en sus funciones regulatorias del sistema nervioso central, entonces genera una disminución de la capacidad de atención, disminución de la memoria a corto plazo, o sea, los niños van a atender menos, a entender menos, a estar más dispersos, y disminuye la posibilidad de control de impulsos. Entonces vamos a tener niños con sus situaciones, estas funciones que deberían funcionar normalmente, e incluso, como decía Yaela, ¿no? Cosas que estamos forjando en estas edades que después no vamos a poder recuperar, estamos menguándolos por este uso de este adminículo, que como vimos no es efectivo, y lo estamos usando para prevenir algo que no es tan grande ese riesgo. Así que bueno, simplemente con esta información, hay bastante más información sobre esto. No crean nada, les pido que investiguen, que busquen y que pongan en la balanza qué queremos realmente con nuestros niños, ¿no? Porque bueno, siempre tenemos, en la tele salen todas las recomendaciones y las imposiciones, y en la escuela, y en los supermercados, y los pediatras, la mayoría que bueno, adhieren a esto de uso tapaboca, ¿verdad? Bueno, tenemos que pasar por un filtro interno toda la información que recibimos y realmente tomar decisiones de valor. Son nuestros hijos, ¿sí? La idea es hablarle a cada madres, padres, abuelos, docentes, pediatras, y ahí escuchando, que realmente podamos ponderar, pensar y valorar si realmente lo que estamos haciendo está justificado o no. Mi opinión, ahora sí la voy a dar. En mi opinión, por supuesto que no. En los niños no se justifica el uso de mascarilla en ninguna situación. En todo caso, un niño enfermo, un niño con síntomas respiratorios, que bueno, lo ideal es que se quede en su casa, como todos los años lo hacemos, ¿verdad? Un niño que está enfermo se queda en su casa haciendo reposo. Si hay que sacarlo por alguna razón, para consultar, que por lo general tenemos un buen sistema de atención domiciliaria, entonces no hace falta, pero bueno, si hubiera, en ese caso sí, que use tapaboca mientras está en la consulta, para evitar que el colega, el técnico, se contagie, ¿verdad? Son esos pequeños momentos, pero, o sea, una persona enferma que es la que contagia. Pero en el resto de las situaciones, los niños no tendría ninguna justificación el ponerles el tapaboca. Y queda a criterio de los padres, de los docentes, cuando los vemos, que bueno, a veces por cumplir una norma, por sentirnos obedientes, sentirnos responsables, pues nos trabajan la culpa y el miedo, ¿no? Yo soy un buen ciudadano, una buena mamá, porque le pongo el tapaboca, porque lo cuido, porque hago lo que me dicen, porque si voy con tapaboca por la calle, soy socialmente aceptado, mi hijo también, y en realidad no tiene mucho sentido común, y ni siquiera aval científico. Los mismos, la Sociedad Uruguaya de Pediatría lo reafirman que, bueno, que los niños no tienen riesgo, pero bueno, no fueron congruentes con la medida que apoyaron un poco, ¿no? De la obligatoriedad de las mascarillas. Bueno, ¿alguna pregunta o algo para guiar? Si no, hablo mucho. Yo, en realidad, cada vez que escucho, nada, todo lo que vienen diciendo, lo que vienen compartiendo, me genera un montón de preguntas, desde cómo puede ser que esté pasando todo esto, cómo puede ser que a pesar de la gran argumentación que tanto Daniela como vos, Gabriela, o Yaela, han presentado acá, y que no es solo ustedes, hay, como vos decías, Gabriela, hay un montón de información, un montón de estudios al que los invito a que busquen, porque están, no es que no estén. Sigamos en esta situación, sigamos viendo que incluso la situación es incambiada, ¿no? Que parece que lejos de flexibilizar todo esto, se van a mantener y hasta se podrían profundizar.
Es como que hay un montón de preguntas de porqués y que aparte, como hablaba el otro día con un amigo, da pie a la especulación y a decir, bueno, ¿por qué pasa esto? Y a pensar un montón de cosas. Entonces, hay como grandes incógnitas y grandes preguntas que todos nos hacemos, principalmente los que no somos ni docentes, ni médicos, y que yo digo, bueno, como yo, que nunca pisé una facultad, busco información y logro hacerme con información y entender y descubrir que hay cosas que no coinciden, que no tienen una lógica, y sin embargo, personas que se dedican a eso, no logran descubrirlo. Me parece que estamos en una situación así y que también genera grandes incógnitas. La pregunta que se me viene ahora y que es para Daniela, bueno, ¿cómo están abordando el nivel de colectivo, de docentes, de profesores? ¿Cómo es el ambiente y qué en este colectivo que ustedes formaron hace poco, qué están haciendo para poder revertir o por lo menos visibilizar esta situación? Bueno, en cuanto a los docentes en general, o sea, nos sentimos, los que estamos en este grupo, nos sentimos bastante solos en las instituciones con todo esto que estamos queriendo visibilizar, ¿no? Porque, o sea, lo que estamos viendo es que, bueno, las personas, nuestros compañeros, quedan como con el discurso oficial, ¿no? Lo que sale en la televisión, y no se cuestionan, no preguntan, no averiguan a ver qué es lo que está pasando, si hay otra opinión sobre todo esto. Y bueno, nos sentimos bastante solos en las instituciones en donde estamos trabajando. Ahora, concretamente, el grupo está aumentando bastante en estas últimas semanas, sobre todo también estamos muy preocupados por la vacunación obligatoria de los docentes, que bueno, nosotros ya manifestamos nuestro desacuerdo, porque bueno, primero que nada, es una vacuna de la cual no hay demasiada información, no sabemos cuáles son los efectos secundarios, es una vacuna que está a prueba, y bueno, y nosotros también queremos reivindicar nuestra posición de elegir también qué hacer, cómo gestionar nuestro cuerpo y nuestra salud, ¿no? Y en particular esto de las instituciones educativas, también, bueno, plantear esto de no a la imposición, ¿verdad? O sea, que el no a la obligatoriedad, porque yo puedo entender que, bueno, las personas se sientan protegidas usando un tapabocas, que se sientan protegidas si están a más de 1,5 metros de distancia, pero en base a todo esto que dijo Yaela, que dijo Laura, ¿sí? No están justificadas estas medidas en las instituciones obligatorias, ¿no? O sea, las medidas obligatorias, eso es lo que nosotros planteamos. Y pedimos, como decía, una revisión. En cuanto a lo que hemos hecho como grupo, bueno, la semana pasada asistimos, bueno, en mi caso asistí con Laura y Yaela también, tuvimos una reunión con el director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Baroni, el apellido. Bueno, todo fue a pedido de un papá que, bueno, planteó una situación con su hijo que tiene autismo, y que, bueno, que no toleraba el uso del tapabocas, pero nosotros le hicimos este planteo que estamos haciendo ahora, se lo hicimos en general para todos los niños y adolescentes, incluso también los docentes, porque es importante que los chiquilines puedan ver nuestra cara, nuestros gestos, que nos conozcan, ¿no? Y si tenemos puesto ese tapabocas, que además, como decía Laura, no hay argumentos para decir que en personas sanas, ¿no? Uno tenga que estar usándolo, y sobre todo tantas horas. Bueno, tuvimos esta charla, le planteamos todo esto a Baroni, y bueno, él nos dijo que o sea, estaba de acuerdo con lo que nosotros le planteábamos, pero que también había como una especie de presión social, ¿no? En que no, que hay que reforzar las medidas, y al contrario, hay que apretar, ¿no? Y bueno, esa fue como un poco la respuesta que nos dio, ¿sí? Después también, con un grupo de padres y docentes, impulsamos
un recurso que ya fue presentado en el mes de diciembre, un recurso administrativo que iba en contra de la obligatoriedad del uso del tapabocas en las escuelas y liceos. En ese caso nos ayudó el doctor Salle, nos dio una mano con eso, y bueno, fue presentado, todavía no hemos tenido respuesta. También lo que se ha hecho es una denuncia en el Instituto de Derechos Humanos, esto fue en noviembre. La denuncia, por lo que nos dijeron, fue aceptada y, bueno, iban a enviar ellos digamos, el comunicado de esta denuncia a Codicen, que es el encargado de regular todos estos protocolos que se están aplicando, que bueno, que iban a pedir información en qué se basaban ellos para aplicar estas medidas, y todavía tampoco hemos tenido respuesta. Después, por otro lado, también estamos impulsando una carta, digamos, hecha por padres. Nosotros estamos apoyando a los docentes esa carta, y se están juntando firmas para presentarla también esta semana que viene. Y por otro lado, también hay para la semana que viene hay un planteo del Grupo Libertad Sanitaria de presentar otro recurso también en contra de la obligatoriedad del tapabocas en los centros educativos, que en este caso va a ser presentado por otro grupo de padres a través del abogado Wenir Sartú. Todo esto nos estamos movilizando para, bueno, tratar de tener como una respuesta antes de que comiencen las clases el 1 de marzo. Eso no, o sea, todo esto es lo que se ha hecho, lo que se viene haciendo, lo que se va a hacer, que no implica que hayan otro tipo de movilizaciones. También los docentes estamos armando una carta para presentarla también ante Codicen, y bueno, expresando y argumentando todo esto que estamos diciendo, ¿no? Que no hay proporcionalidad entre las medidas sanitarias que se están aplicando en los centros educativos con los hechos, con la realidad, de que estadísticamente el impacto que ha tenido el virus en los centros educativos ha sido casi que nula, ¿sí? Entonces, bueno, como decía Laura, ¿qué estamos haciendo, no? Y también, bueno, tratar de sensibilizar a los demás docentes que hasta ahora no han visto toda esta realidad que nosotros estamos viendo ya. Y también, bueno, la idea es como pedir que se estudie esto, ¿no? Que se haga un informe, que Codicen, que tiene los medios, los técnicos, que puedan evaluar todo esto, que ya esta experiencia que se generó del año pasado, para, bueno, poder aplicarla también este año y no seguir haciendo lo mismo. Porque, uno estudió 4 años, una formación docente, ¿sí? Donde, bueno, el valor de la educación como derecho humano, y bueno, y te das cuenta ahora que en realidad es todo esto que nos enseñaron y que aprendimos, y que en el proceso también de nuestra experiencia docente hemos llevado adelante, este año pasado digamos que se cortó, ¿sí? Como que fue, a mí me ha pasado, por ejemplo, casos de chiquilines que se sienten mal en la clase, que se marean, que se sienten que se ahogan muchas veces, pero no se animan a sacar el tapabocas porque tienen miedo de un contagio. O sea que prevalece prefieren, digamos, desmayarse porque les faltó el aire y no sacarse el tapabocas. También estoy viendo chiquilines que están tristes, que no hablan, que la comunicación ha sido muy poca, que me ha pasado en este año casi que no tener que pedir a los chiquilines, bueno, cállense un poquito y a ver si escuchamos a fulanito o a menganito, a ver qué es lo que tienen para decir. No me ha pasado eso. Y eso es muy raro. Yo hace 20 años que trabajo en la enseñanza. Y bueno, y todas estas cosas las queremos visibilizar como grupo, queremos tratar de también que otros docentes se integren, que se animen. Yo sé que es ir, digamos, en contra, digamos, de todo lo que nos vienen diciendo a través de los medios, ¿no? De toda una... Pero bueno, nosotros lo que planteamos básicamente es la posibilidad, como decía, de revisar todas estas cosas, pero también, digo, de que sea algo, no una cuestión obligatoria, sino que cada uno pueda gestionar
la salud, cada familia decida cómo quiere mandar a su hijo a la escuela o al liceo, ¿sí? En virtud de todo esto que hemos visto. Por otro lado, también estuvimos haciendo una encuesta, sí, una encuesta casera, ¿sí? Porque nosotros no somos técnicos, digamos, estadísticos, no somos licenciados en estadística ni nada, en donde lo que decidimos hacer es como hacer un relevamiento de la gente que quisiera hacer la encuesta, obviamente, docentes, maestros, profesores, directivos, también, bueno, cualquier auxiliar que trabaje en los centros educativos, que esté en contacto con los chiquilines, y bueno, y nos llevamos algunas, que puedo capaz que mencionar acá, algunas, nos llamó la atención en algunas cosas, ¿no? Algunas cuestiones mega llamativas. Ahí está mostrando Fabián. Por ejemplo, nosotros hicimos, bueno, varias preguntas, vamos a hacer algunas de ellas. La pregunta 3 decía, esto fue aplicado a 600 personas la hicieron, ¿sí? Entre docentes, como decía, la mayoría docentes, maestros y profesores, y después teníamos un grupo también de directores y, bueno, otros auxiliares. Una de las preguntas era si estaban de acuerdo con el uso obligatorio del tapabocas en los centros educativos. Y tenemos que un 35%, más o menos, redondeando los números, dijo que sí, que estaba de acuerdo, y un 50% que no estaba de acuerdo con el uso del tapabocas, y después, bueno, teníamos otros casos en los que no había una opinión formada, un 10%, y otros casos específicos que representan un 5%, ¿sí? Después de eso es como para conceptualizar cuáles fueron, digamos, las respuestas de los docentes en ese sentido. Después me gustaría, por ejemplo, conversar sobre la pregunta 7 que hicimos, que decía, ¿observas que el uso del barbijo afecta el desarrollo de ciertas habilidades, como las comunicativas y sociales? Y ahí tenemos el gráfico, a ver si esa es la pregunta 7, ¿no? Sí. Bien, pregunta 7. Y bueno, tenemos que un 80% de los docentes dijeron que sí. O sea que indistintamente de que la mitad más o menos haya dicho que estaba de acuerdo con la no obligatoriedad y la otra mitad haya dicho que sí, rotundamente, o sea, esto como que es muy evidente, el 80% está diciendo que se han observado, digamos, algunas afectaciones en el desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales de los chiquilines, ¿sí? Eso es un punto que nos pareció, o sea, llamativo, ¿no? O sea, llamativo, digamos, en el sentido de que nosotros lo veníamos viendo como grupo de docentes, pero que como que no estaba siendo visibilizado, ¿no? Y esto, como les decía, es independientemente de la cantidad de gente que dijo sí al tapabocas obligatorio o no. Por otro lado, también la pregunta 8, en la que les preguntamos que indicaran si habían observado algunas de estas afecciones físicas por el uso del tapabocas. Y las afecciones físicas eran falta de aire, dermatitis, mareos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos, falta de energía. Una opción que era, bueno, más de una afección, ninguna y otros. Y lo que nos llamó la atención, que digamos que casi el 75% de los profesores, maestros que contestaron, dijeron que sí, que había por lo menos una afección, que ellos habían detectado alguna afección física en los chiquilines por usar tapabocas, que es bastante, casi un 75%. Por otro lado, también, la pregunta 9 decía, ¿cuáles de estas conductas, o sea, ahora vamos a la parte conductual, ¿no?, de la actitud de los chiquilines. ¿Cuáles de estas conductas has notado en los alumnos al usar el barbijo? Entonces las opciones eran desmotivación, distracción, apatía, introversión, miedo, angustia, ansiedad, alguna de estas, ninguna, y otros. Y nos pasa lo mismo, casi un 75% notó cambios en la conducta de los chiquilines, tanto de niños como adolescentes estamos hablando, ¿verdad? O sea que
esto que nosotros veníamos viendo, vuelvo a repetir, que veníamos viendo con el grupo de docentes, esto se está llevando al resto, digamos, por lo menos de las 600 personas encuestadas, ¿no? Porque obviamente que esta encuesta no la podemos generalizar, ¿no? Para el resto de los docentes, porque no, o sea, no tiene, digamos, valor estadístico, porque no tenemos un estudio riguroso desde la estadística para poder llevar estos resultados a toda la población de docentes. Pero sí es llamativo que en 600 personas el 75% haya contestado que por lo menos una de esas afecciones detectó. Luego, y para terminar, la pregunta 10, que decía, ¿piensas que ANEP o Codicen ha llevado protocolos efectivos en el marco de la situación referente al 2020? Y tuvimos una de las respuestas, una de las opciones eran, han funcionado notablemente, con un 20% de los encuestados, y luego la otra opción era que los protocolos habían sido incoherentes y arbitrarios, con un 60% de los encuestados, y un 20% que contestó otras cosas, ¿sí? También, digo, lo que nos cuestionamos es, un 60% de los docentes está diciendo, de los encuestados, que los protocolos fueron incoherentes y arbitrarios, ¿sí? Entonces, si fueron incoherentes y arbitrarios, que no funcionaron bien, ¿sí? Y tuvimos en la educación, en los centros educativos, muy bajo impacto digamos, del virus, ¿no? ¿Para qué queremos un protocolo de estos entonces? Y es lo que como que nos empezó a dar vueltas, ¿no? ¿Para qué queremos un protocolo si ya sabemos, un 60% contestó que no son arbitrarios e incoherentes, y resulta que en los centros no hemos tenido grandes situaciones de contagio, ¿verdad? O sea que ha sido el impacto mínimo estadísticamente. Entonces, bueno, digo, todas estas cosas como que nos empezaron a como que dar más argumentos todavía, ¿no? Y saber que hay muchos docentes que están viendo estas cosas y que, bueno, no entendemos mucho por qué, o sea, podemos entenderlo, sí, a veces porque si no el grupo social te censura, porque tus compañeros, ¿no?, están en desacuerdo y bueno, y te puedes llegar a sentir discriminado, etcétera. Pero bueno, es algo que, si bien, como te decía, es una encuesta de 600 personas, que no es representativa del resto de los docentes, pero que nos llamó la atención, porque hay resultados que son como muy drásticos, ¿no? O sea, hay una mayoría que los contesta. A nosotros nos gustaría que también las autoridades pudieran hacer una evaluación de este tipo, que ellos tienen las herramientas, ¿no? Porque bueno, creo que es el futuro los chiquilines son el futuro nuestro, de la sociedad, y si nosotros, digamos, porque, a ver, yo lo que entiendo también es que han sido como los más castigados, porque desde el principio que empezamos con esto, con el virus, se les cortaron las clases, bueno, un montón de situaciones, ¿no? No han podido muchos acceder a las clases virtuales, que tampoco son, digamos, lo que nosotros planteamos es que tampoco es la solución, porque nada sustituye el vínculo entre los docentes, el vínculo personal de los docentes con los estudiantes. Tampoco nada sustituye el vínculo personal entre los chiquilines, los propios chiquilines, y las interacciones que se generan en el salón de clase. Eso es insustituible, ¿sí? Y nosotros también estamos planteando como grupo esta cuestión de, bueno, que la virtualidad de este año pasado ha sido excesiva, ¿sí? Que eso tampoco es bueno para los chiquilines, están muchas horas sentados en una computadora, con un celular, tratando de hacer actividades, estudiando solos, ¿sí? En el caso, bueno, de los niños, ellos solos no se sientan a estudiar y a tratar de aprender las cosas, sino que dependen de un adulto, y a veces los adultos, por distintas razones, no están disponibles. Entonces, digo, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, a mí me gustaría que esto, digamos, cuestionarnos a nosotros, ¿no? Las cosas que venimos aceptando también, porque fíjate vos que todos estos protocolos los aceptamos tan livianamente, ¿sí? Porque, bueno, dijeron, bueno, hay que usar tapabocas, hay que mantener la distancia, y bueno, y nadie dijo nada, todo el mundo hizo lo que se les pidió,
Pero bueno, ahora llegó el momento, creo, ¿no? De empezar a cuestionar y preguntar a las autoridades en qué se basan para hacer para tomar todas estas medidas. Sí, Daniela, gracias por todo lo que están haciendo de parte de un papá que tiene mucha honda preocupación por esta situación y sé que lo están haciendo desde hace tiempo con toda la energía y las ganas de pensando en los pequeños, pero también pensando en ustedes, docentes, que también sufren las mismas medidas. Yaela, vos comentabas, y estuviste comentando hoy, de los efectos que están teniendo hoy después de un año, y que algunos pueden ser irreversibles. Y teniendo en cuenta lo que hablábamos hoy, de que que decía Daniela, de que ya se confirmó que bueno, que están los antídotos, ya se compró por parte, los supuestos antídotos ya se compraron por parte del gobierno, y que a pesar de eso hablan de por lo menos hasta el 2022 con medidas estrictas y similares. A largo plazo, pensando en un año o un año y medio más, ¿qué podemos esperar de efectos de todo esto? Bueno, que los niños no desarrollen esas partes del cerebro, que no puedan hacer esas conexiones neuronales que están en edad de hacer, que las conexiones neuronales, si no se refuerzan, se pierden, ¿no? En estos periodos sensibles, cuando el niño aprende algo, y no te estoy hablando de un conocimiento, sino te estoy hablando de una habilidad en el desarrollo, cuando aprende algo, si se refuerza, se estabiliza, si no, se pierde. Eso por un lado. Por otro lado, y un poco también quería tomar esto que vos dijiste antes, ¿no? De por qué, si hay evidencia que no es tan contagioso, por qué la gente sigue más estricta todavía en los protocolos. Y una de las posibles hipótesis es que desde niños, desde chiquitos, estamos aprendiendo a obedecer. Esto ya desde antes, ¿no? El niño tiene necesidad de moverse, tiene necesidad de libertad, tiene necesidad de decidir ciertas cosas, por supuesto, de acuerdo a la edad, ¿no? Ahí va ganando autonomía, ahí va aprendiendo a que lo que él piensa, lo que él siente, está bien. O por lo menos que es lo que él siente. Se empieza a dar cuenta que es lo que él siente, que es lo que él necesita de verdad. Cuando el adulto le corta esto, el niño se olvida, empieza a olvidarse de lo que siente, empieza a olvidarse de lo que piensa, empieza a olvidarse de lo que es importante para él, de su necesidad, y aprende a obedecer. Entonces, esto ya ha estado pasando. Ahora, con estas medidas que son mucho más restrictivas, yo lo que veo es que esto va a seguir, se está potenciando muchísimo. Personas que solo estamos capacitadas para obedecer, no para seguir nuestra intuición, no para seguir nuestra verdad, digamos. Te pongo ejemplos, ¿no? Un niño, un lactante, que lo que necesita es estar con su madre, por ejemplo. Ese contacto estrecho, que la madre esté. ¿Qué pasa cuando el niño a los 3 meses, a los 6 meses, se separa de la madre y va a una escuela? Ese niño no está siendo satisfecho en su necesidad básica de amor, de contención, de simbiosis con la madre, y se adapta, como decía antes, se adapta, pero empieza a no confiar en el mundo, a no confiar en la vida, a no confiar en su necesidad. Y así puedo seguir, no sé, en otras fases del desarrollo, cuando el niño aprende a hacer sus necesidades en la pelela, en el water, tiene un proceso para hacerlo. El adulto, cuando lo fuerza a hacer algo para lo que no está preparado, el niño seguramente puede adaptarse, pero en desmedro de su propia autonomía, de su propia capacidad. Entonces,
Y así, el niño, por ejemplo, ¿cuándo está pronto para ir a la escuela? Cuando el niño va antes de lo que está pronto, bueno, se adapta. Se adapta, sí, llorará un poco, pero se adapta. El tema es que no está siendo satisfecho en su necesidad básica. Y, de nuevo, aprende lo mismo, aprende que su necesidad no es importante, que es importante lo que debe hacer, lo que se espera de él. Esto es algo que ya se viene viendo, que ya se viene estudiando. Vuelvo al libro de Evania Reicher, Infancia, Edad Sagrada, es muy claro y describe cada etapa del desarrollo. Con estas medidas que son aún más restrictivas, o sea, literalmente se les está tapando la boca, se les está diciendo no te toques la nariz, no estornudes, no te acerques, cualquier cosa que hagas puede matar a tus abuelos, por ejemplo. No, vive con el hecho sí. Yaela, una pregunta. Y el hecho de que, por ejemplo, me hiciste acordar ahora que hablaste de estornudar o de toser o de tocarse, de poner cosas que son naturales y que son comunes de cada uno de nosotros como un riesgo para los demás, debe generar también un efecto impactante. O sea, que algo que es natural como estornudar o toser tenga una carga de miedo, de peligro, eso genera un impacto, ¿no? Por supuesto. A ver, el mensaje es claro. El mensaje de las autoridades y los protocolos es claro. Si tú vivís, estás siendo responsable de la muerte de las personas mayores. Porque para un niño vivir es moverse libremente. Para un adolescente vivir es salir con amigos, ir a fiestas. Eso es lo normal de los adolescentes. Eso es parte del desarrollo normal. Nos debe preocupar cuando un adolescente cambia. Cuando no lo hace. El vínculo social por una computadora. Claro. Cuando no pasa eso es un problema, ¿no? Cuando no sociabiliza, cuando... Es un problema. Claro. Y hoy en día estamos transformando eso. Claro. Sí, perdón que interrumpa, pero habrá que ver los números de suicidios en adolescentes para este año, ¿no? Porque a mí me está preocupando. Ya de hecho, bueno... Sí. Dale. Laura, te dejo hablar a vos. No, dale, terminá y hablo. No, digo que... pero tenemos la idea, dale. Sí, está bien. A lo que voy es que tenemos en promedio, por la información que yo tengo en la página del Ministerio de Salud Pública, tenemos en promedio 700 suicidios, ¿no? Anuales. La mayor parte sabemos que son jóvenes, adolescentes. ¿Quién no ha tenido un estudiante, un alumno que le haya pasado eso, ¿no? Y bueno, y todas estas cuestiones que están pasando, la falta de socialización de los chiquilines, que a ver, en el liceo donde yo trabajo, hasta el gremio quedó desmantelado, que son chiquilines súper activos, que siempre, ¿no? Digo, esta cuestión de no poder socializar, yo creo que va a ser, yo quiero ver los números estadísticos después, porque todavía no están, porque recién empezamos en el 2021, pero a mí me está preocupando, y te dejo la posta, Laura. No, sí, va a aportar eso de que la patología psiquiátrica aumentó enormemente en todo lo que va de este año. Un montón de cuadros de ansiedad, angustia, depresión, trastornos de conducta, ideas suicidas, intentos, y bueno, y algunos casos en mayor proporción que otros años, en estos meses que vamos, de suicidio en etapas cada vez más chicos. Adolescentes siempre lamentablemente ocurrieron, pero ahora se están viendo cada vez en niños más chicos. Hasta noviembre, diciembre, en el Pereira Rosell, por ejemplo, no diría el 100, pero la inmensa mayoría de niños internados eran por causa social, eran por causa, no por patología orgánica, sino por temas psiquiátricos entre ellos. Entonces, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo de nuevo, no?
algo que quería aportar a todo lo que explicaba Yaela, es que el miedo, a ver, las bases fisiopatológicas, ¿no? De qué genera el miedo en el ser humano ya está también súper estudiado a partir de la neurociencia, es fascinante zambullirse y estudiar un poco de eso, que cuando tenemos una situación de miedo, todo nuestro organismo se transforma, se pone en ese estado de alerta, un tono mayor del sistema simpático, cambia la irrigación en nuestros órganos, un montón de el tono muscular, la secreción de cortisol, adrenalina, un montón de sustancias en más y en menos que para una situación puntual, como por ejemplo bueno, estoy por la calle y un perro me corre. Bueno, es una situación de estrés puntual que uno tiene que activar un montón de cosas en el organismo para escapar de esa situación de peligro. Una vez que estamos fuera de peligro, nuestro cuerpo normaliza, ¿no? La frecuencia cardíaca baja, la respiración se desacelera y vuelvo a mi estado normal. En ese momento, obviamente, el cuerpo no prima irrigar los riñones o ver que crezca el pelo o ver que otras funciones, el sistema endocrino, etcétera, un montón de cosas que las inhibiza esas funciones para primar lo que es el sistema musculoesquelético, la visión y, bueno, dale, corre, ¿no? Y cuando nos sometemos, esto está muy estudiado, nos sometemos a un periodo prolongado y sostenido de un miedo constante, como significa el estar cuidándome constantemente de a cuánto estoy, de que no toso, de que no estornudo, de que no te toco, no te puedo compartir el lápiz, no, alejate porque se me baja y no, me falta el aire, no importa, me lo dejo puesto. O sea, es un estado de miedo permanente que estamos generando en todas las personas, pero estamos hablando de los niños, es gravísimo. Eso es lo que decía Yaela, como que no se está realmente dimensionando lo que estamos generando con esto. Hay, así como hay situaciones, vieron, cuando te dijeron en la escuela, no sé, que eras malo para las matemáticas, ¿no? Te lo dijeron a los 7 años, y eso causó tal impacto emocional que te quedó grabado, es una creencia tuya, y ya es una característica tuya que te va a acompañar toda la vida, y capaz que fue un par de ejercicios, alguna situación, estabas en un momento de estrés en tu casa y ese día no pudiste hacer y ya te quedó con ¿cómo que se llama? Una frase, ¿no? Una frase dicha con un impacto emocional, con una figura de poder, como puede ser un maestro. Un anclaje. ¿No? Ahí está, eso, gracias, Fabián. Un anclaje que eso queda de por vida, o sea, realmente condiciona después el éxito, el funcionamiento, la felicidad que ese ser humano puede tener en su vida más adelante. Lleva años de terapia, ¿verdad, Yaela? Poder desestructurar algunas de esas creencias limitantes que después nos condicionan en adelante. Bueno, imagínense un niño que está 4 horas, 8 horas en un centro educativo con miedo, con esa picapalo en la cabeza de que hay que cuidarse, ¿no? Me puedo enfermar, puedo matar a alguien. Es torturante. Los niños, como sabemos, se adaptan, y lo digo así porque en realidad adaptarse a esto no es no es congruente, ¿no? Poder decir que uno se puede adaptar a esto. Se amoldan a la situación, pero realmente a un precio altísimo, que no estamos valorando. Está estudiado también, por ejemplo, antes en los campos de concentración o niños que vivieron situaciones de este extremo miedo, ¿no? De situaciones extremas, que se veían realmente mermadas su capacidad de aprendizaje, su capacidad de inteligencia emocional, de autoestima, un montón de aspectos que hacen al ser humano que se veían mermados. Y si bien, por supuesto, los contenidos temáticos son importantes, pero en el desarrollo de un ser humano, ¿no? Pensemos en una persona de 20, 30, 40 años, una persona activa que puede formar una familia, generar vínculos de calidad, salir adelante, tener una buena economía, implica que se adquirieron un montón de cosas en edades claves que no se pueden después. Entonces, por ejemplo, si uno dice, bueno, perdón, si cometo el error de los programas, no los tengo claros, pero ponele, ¿no? Si el niño aprende el área del círculo en tercero, en cuarto, en quinto o en sexto, eso no le va a condicionar su futuro como ser humano, su éxito en la vida, su sensación de plenitud. No, eso no le va a trastocar, eso no es importante. Pero si a los 7 no aprende a leer la cara del otro, a conectar con el otro, a tener empatía, ¿no? Antes, bastante antes, pero bueno, en la etapa escolar es cuando más se afianzan estas cosas.
después eso no se logra. Estamos creando seres herméticos que eligen la retracción porque no aprendieron a vincularse. O sea, son cosas demasiado importantes, demasiado trascendentes, repito, en contrapuesta de el riesgo real que tienen las personitas a esta edad, ¿no? Los menores de 15 años, a la situación en la que estamos evitando. Una enfermedad. Todo esto es para evitar una enfermedad. Y todo lo demás que estamos generando, y todas las demás enfermedades que vamos a generar a largo plazo por estas medidas, me parece que es hora de eso, de realmente pensar con el corazón y con toda la evidencia que tenemos, no solo de lo emocional, sino y tomar esas decisiones. Sí, me quedé con esa frase de una enfermedad, ¿no? Todo nuestras energías, todo un mundo entero poniendo energía en una enfermedad y olvidándose del resto, ¿no? Para ir cerrando, de poquito, despacito, quizás abrimos, quien quiera hacer una pregunta, puede hacerla ahí en el chat. Mientras esperamos que alguien escriba, yo quería arrancar con esta pregunta, que quizás también está bueno y en este espacio es importante poder dejar alguna herramienta para aportar a que la gente pueda sobrellevar el tema, y es, bueno, ¿qué se puede hacer como padre, como madre, como docente, para apoyar y acompañar a nuestros hijos en esta situación? No sé quién la quiere contestar, o si quieren alguien, cualquiera de las tres, aportar un poquito de eso. Brevemente, ¿qué podemos hacer como adultos para poder subsanar o equilibrar esta situación para ellos? No sé quién quiere, si no. Bueno, primero, para mí, lo más importante es que en toda esta situación y muchas en la vida tenemos como una lluvia de información, ¿no? Hay de toda información. Esto, para algunas personas que no han estado en contacto con esta información, es como puede ser choqueante decir, bueno, entonces, ¿cómo es? ¿Y a quién le creo? ¿Y cómo funciona? Bueno, pasa por a quién le doy el poder, ¿no? ¿A quién le doy la autoridad de que me diga qué tengo que hacer con la salud de mi hijo, con la educación de mi hijo? Mi hija, ¿verdad? Entonces, como todo en la vida, mi sugerencia a todos es pasar por un filtro interno. ¿Qué siento yo? ¿No? Con toda la información que tenemos, investiguen, por todos lados hay información de calidad, y luego pasar por ese filtro interno y bueno, y a través de la intuición, del sentido común, de la información, de cotejar varias opiniones o varios tipos de información, tomar una decisión y bueno, y elegir uno por nuestros hijos, ¿no? No, lo que decían hoy, no esa obediencia sin razonar, sin pensar. Eso es lo que me parece que es también un ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Porque si uno está obedeciendo, o sea, los hijos aprenden a través del ejemplo, entiendan, no aprenden. Los niños de hoy están vacunados absolutamente contra los sermones o contra, ¿no? Te digo qué hacer, no, te van a ver qué estás haciendo, cómo reaccionás. Te dicen que hagas tal cosa y vos no pensás si lo haces igual. Bueno, ellos van a hacer lo mismo. Entonces nos toca realmente empoderarnos como madres, como padres, como docentes, y pasar por nuestro filtro interno la información que nos llegue, y bueno, la que nos calce, habrá que tomar decisiones con valentía, primando a los niños, ¿no? Como pregunté a la directora de la escuela de mi hija, en una escuela pública, ¿para quién trabajás? ¿Para el sistema o para los niños? ¿Verdad? Entonces, bueno, poder elegir para ellos. Eso primero, como que valentía. Y después, alternativas, bueno, por ejemplo, usar solo tapabocas en los lugares en los que son obligatorios y evitarlos lo más posible, porque bueno, sabemos que esos supermercados, esos shopping, son lugares que en realidad los niños no es imprescindible que estén. Entonces, evitarles la mayor parte mayor cantidad de ambientes en los que se les obligue el uso del tapaboca. Con respecto a la escuela, no sabemos todavía qué va a pasar. Falta poco, pero falta bastante de alguna manera. Siento que van a pasar otras cosas de aquí a marzo. Estamos haciendo desde nuestro lugar, desde nuestro granito de arena, todo lo posible porque algunas cosas se puedan modificar y, como decía Daniela, al menos que sea dar a elegir, ¿no? Las familias que tienen mucho miedo, bueno, manden a sus hijos con tapabocas, los están poniendo en riesgo, tengan la información y la conciencia de eso, que están eligiendo. Pero bueno, respetar
esas decisiones, ¿no? Como el padre que le da Coca-Cola o caramelos todos los días a sus hijos. O bueno, la información está por todos lados del daño que causamos y lo hacemos igual, ¿no? O el exceso de pantallas, etcétera. Y va la conciencia de cada familia, que ahí no nos toca juzgar, pero dar la libertad que podamos realmente ver qué es lo que cada familia quiere para sus hijos. A los docentes que se informen, que se arrimen, está Daniela así y varios docentes trabajando un montón en todo esto y que tenemos opciones. Estamos generando recursos legales, hay varias familias que han logrado conversar con las instituciones y bueno, incluso nos llevamos la sorpresa, ¿no? Que el otro día la reunión con el director general de Educación, Gonzalo, a ver, ¿cómo era el apellido? Baroni. Ahí está. Que bueno, que en realidad estaba puesto el reglamento, digamos, la pauta, pero cada centro educativo podía decidir si lo aplicaba o no en su totalidad, o sea, que daba esa libertad. Entonces, bueno, afirmémonos en eso, lo que dijo el director general de Educación, y bueno, a exigir que se respete el libre albedrío de cada familia. Bien, y primemos por sobre todas las cosas el estado emocional de nuestros hijos. Un niño con un estado emocional estable, en un lugar, en un ambiente contenido, con amor, con cuidado, con escucha activa, que realmente me importa lo que te pasa. Tenemos todas actividades y trabajo y horarios, pero bueno, un tiempo te dedico, te miro a los ojos y te digo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Los niños por lo general te dicen bien y más nada, ¿no? Tenés que estar un rato con ellos para que te cuenten algo de lo que le pasó en el día. Entonces, bueno, precisamos esos momentos de calidad, primar esas cosas que son claves. Después se aprenden un poco más este año, un poco más el otro. No quiero sacarle peso a la importancia de que aprendan temas en la educación, pero si no está la base, el estado emocional equilibrado, que el niño juegue, que se divierta, que invente, que imagine, que tenga actividad al aire libre, que se ensucie, que juegue con amigos, que vea a su familia, a sus abuelos, etcétera, con libertad. Si todo eso no está bien fluyendo, no podemos esperar que el niño atienda, haga caso y aprenda. Es como que, ¿no? Tenemos que priorizar lo más importante para después construir lo otro que también es importante. Entonces, bueno, que en estos tiempos prioricen esos tiempos de calidad, escucharlos mucho, ver qué les pasa, observarlos, ver realmente qué cosas están a veces expresando con conductas, que bueno, a la consulta vienen varios tipos de conductas diferentes, que todos ya empiezan a dejar secuelas, ¿no? Ansiedad, con TOC, tics, conductas repetitivas, a veces como más obsesivos en algunas cosas. Bueno, atendamos esas y veamos qué les pasa, vamos a conversar, ¿no? Y ante todo ser ejemplo para ellos, todo eso que les da miedo, que no pueden conversar o que no pueden gestionar, tenemos que ser ejemplo para ellos de gestionar nosotros nuestros miedos, el ser íntegros, el ser honestos con ellos y demás. Bueno, paso palabra. No sé si alguien quiere complementar. Ahí va. Yo coincido con Laura en todo lo que dijo y bueno, trabajar la presencia en nosotros los adultos, trabajar esta cosa de escucha a nosotros mismos, que hemos ido perdiendo, honestamente es que lo hemos ido perdiendo por todo esto que ya hemos hablado, poder trabajarlo, poder ser firmes con eso, en escuchar nuestra percepción, estar atentos a nuestra percepción, a nuestra intuición, escuchar a nuestros hijos y entender de que nosotros somos los grandes y nuestros hijos son los chicos. Nuestros hijos dependen de nosotros. Los gobiernos o las situaciones, el contexto puede cambiar. Nuestros hijos dependen de nosotros. Las autoridades pueden equivocarse, tomar buenas, malas medidas. Eso no importa. Bueno, sí importa, sí influye. Pero principalmente a nuestros hijos les importa lo que nosotros les podamos dar. Escucharlos, ver eso que decía Laura, qué les pasa y asegurarnos de que ellos sientan de que nosotros los estamos protegiendo. Eso para mí me parece fundamental también. Mi hija me preguntó, mi hija tiene 4 años, y el otro día me preguntó, íbamos a ir a un shopping, que yo trato de evitarlo, pero bueno, teníamos que ir, y me dice, ¿y qué pasa si no nos dejan que tú me hagas sopa? O sea, ella ya, con todo lo que escucha, ella ya entiende de que hay una autoridad que está persiguiendo
que te dice exactamente qué hacer y qué no hacer. Bueno, eso está sucediendo. Lo que nosotros creo que podemos hacer es fortalecernos, ser firmes y entender que nosotros somos el adulto responsable de la vida de esos niños. Lo que vivan ahora es, como decía Laura, la posibilidad que van a tener después cuando sean adultos de sentirse plenos o no, de ser personas restringidas, de ser personas que no se animan a vivir. Bueno, y también lo otro muy importante es poder cuidar los ambientes en los que se mueven, me parece a mí. Tratar de que no escuchen la tele, con esto de que muere tanta gente, hay que tratar de que no escuchen ese tipo de mensaje, porque eso les lleva a nivel inconsciente a los niños. Y queda, por más que tú después les expliques, no, esto no va a pasar, hay cuestiones que llegan a nivel inconsciente y quedan en la conciencia del niño. Entonces, cuidarle los ambientes. Por suerte, en Uruguay hay lugares, por ejemplo, los parques, parece la vieja normalidad, las plazas de niños, hay niños que la mayoría están sin tapabocas, que juegan, que se tocan, poder darles de eso, darles vivencias positivas, ¿no? Que vayan a la playa, que se diviertan, que jueguen, que... Me parece que esto es lo que como padres les podemos dar a los niños. Y bueno, sí. Tratar de protegerlos de todo esto, ¿no? No, sí. Yo quería decir algo ahora. Sí, no, que me faltó algo súper importante, perdón, que quiero agregar justo de mi área que puede aportar. Enfocarnos no en evitar una enfermedad, sino en promover una buena salud. Enfocarnos en eso ante todo. ¿Qué cosas generan una buena salud? Estabilidad emocional, por supuesto, un buen clima en la casa, tomar sol, activa la vitamina D, vitamina C, alimentación sana, orgánica en lo posible, o sea, evitar conservantes procesados, mucha agua, evitar jugos. Todo eso va a ayudar a que el sistema inmune de esos niños esté fuerte, ¿sí? Y ya vimos el riesgo bajísimo que tiene, y si encima tenemos un sistema inmune potente, nos olvidamos del asunto, ¿sí? Realmente no van a enfermarse, no van a contagiarse, ni van a contagiar a nadie, ¿ah? Así que eso, enfocarse en la buena salud de nuestros hijos. Bueno, yo quería agregar algo también. Con respecto a los papás, bueno, tratar de dialogar con los docentes. Yo sé que hay docentes que son más receptivos que otros. En mi caso, por suerte, yo soy mamá de un nene de 6 años, con la maestra, la verdad que he tenido una muy buena receptividad, pero bueno, ir a las escuelas, hablar con el docente, hablar con el director, plantear este punto de vista, ¿sí? Plantear, bueno, la necesidad de que cada familia gestione su salud, ¿sí? La forma en que lo quiere hacer, siempre manteniendo, digamos, cuestiones básicas, yo qué sé, lavarse las manos, esas cosas está bien que sucedan, ¿no? También, bueno, una buena higiene en los locales escolares, eso tendría que ser, digamos, algo habitual, no solamente ahora que estamos en esta pandemia, ¿no? Y bueno, y si algún niño se siente mal y tiene algún síntoma, bueno, no enviarlo a la escuela, esperar esos 14 días, y bueno, y que retome después cuando esté mejor. Pero no enloquecernos, ¿sí? Porque el miedo nos paraliza, nos divide, además, entre los que estamos de acuerdo y los que no estamos de acuerdo, ¿sí? Y la idea creo que justamente todo esto es la división de las personas, así que, bueno, ese es como mi consejo para los padres, ¿no? Tratar de dialogar, de llevarle esta opinión diferente a los docentes, a la comunidad educativa en general, ¿no? Tratar de informar y ver, mostrar otra opción. Yo creo que si todos hacemos esas cosas, no es uno aislado, sino que son muchas personas que estamos planteando lo mismo, yo creo que en algún punto vamos a tener una respuesta. Por otro lado, también el mensaje a mis colegas, maestros, profesores,
auxiliares, todos los que nos dedicamos a la educación, a trabajar. He visto gente muy abierta, por suerte, y también he visto personas colegas que se cierran, que están como muy ensimismados con todo esto, están paralizados por el miedo, muchas veces se quedan solamente con el relato que nos da la televisión, se nos da un informativo de 2 horas continuas hablando de lo mismo, bueno, a mí me gustaría mandar el mensaje de tratar de pararnos en otro lugar, en el lugar de la humanidad, de ser más humanos, ¿sí? Y entender también la postura del otro, escuchar al otro, y que por más que no estemos de acuerdo, también el otro tiene su derecho de ejercer su libertad, de decir, bueno, cómo quiero vivir, y no que el otro me lo venga a imponer, ¿no? Y bueno, un espacio para la reflexión, ¿sí? De nuestras prácticas educativas también, ¿sí? Eso para mí es muy importante, repensar en virtud de los 11 meses que llevamos con esta situación, reflexionar sobre nuestra práctica, sobre lo que creemos, lo que hacemos, porque los chiquilines tampoco merecen ser discriminados, ¿no? Ha pasado de casos en los que no se les ha permitido entrar a las instituciones educativas porque no llevan un tapaboca puesto, ¿sí? Entonces, bueno, de repensar todo esto que estamos haciendo, ¿para qué nos formamos? Si nos formamos para esto, o por algo, o por otra cosa, ¿sí? ¿Qué lugar, qué rol queremos tener en esta situación, ¿sí? Y bueno, por ahí, dejo ese mensaje de reflexionar para este año, para ver cómo comenzamos. Gracias, Daniela. Gracias a las 3. Ya vamos cerrando. Nos fuimos un poquito de tiempo. Era previsible porque el tema daba para eso. Tenemos un problemita con la cámara de Yaela. Sí, se me corta la rato, no sé por qué. Sí, igual yo recién ahora tuviste corte. Nosotros tuvimos tu cámara siempre. Nada, me pasa similar. Resueno con lo que dicen todas y principalmente con lo que dice Daniela. A mí me pasó la situación particular de que fui y planteé mi postura en la escuela con la directora y realmente tuve un recibimiento. En ningún momento fue una situación que generó conflicto. Creo que es importante que tanto los docentes como médicos, como familias, todos tengamos la capacidad de evitar el conflicto, principalmente por lo que dice Yaela y Gabriela, que también el estado emocional que nosotros expresemos como adultos va a reflejar y va a resonar en los pequeños. Entonces es importante siempre poder buscar la manera, con información, con un montón de cosas que ya hay, de poder establecer un diálogo, ¿no? Y de que si se genera del otro lado una rispidez, tratar de evitarlo y buscar en otro momento poder encontrarlo. Yo realmente agradezco a la directora que estuvo el año pasado en la escuela 36, Bélgica, ahí en Millán, que fue realmente una labor excepcional. Hablábamos en un momento que siempre nos quejábamos cuando pasaba algo mal, y me parecía que está bueno también recalcar cuando alguien puede tener una apertura y hablar, y aparte, como decía Daniela, ¿no? Hay posturas y hay situaciones de todos lados, desde radicales a favor y radicales de un lado y del otro, a favor y en contra, no, de un lado y del otro, y ella logró mantener una cintura que realmente yo agradezco, porque para mí fue muy, muy, muy importante tener esa escucha, esa oreja, y bueno, me gustaba también cerrar con que, bueno, poder saber que la idea es esto, de que afuera hay una amenaza constante, y devolver esa amenaza con una actitud totalmente contraria, que es el de escuchar, el de empatizar, el de integrar, sin dejar de decir lo que uno siente, sin dejar de decir, y principalmente de pensar en ellos, porque son ellos los que están sufriendo más, pero siempre con un lenguaje acorde a lo que uno siente, ¿no? Porque en realidad es un acto de amor lo que estamos haciendo, y nunca puede estar acompañado
de otro lenguaje que no sea un lenguaje compasivo y de integración. Agradecerles a todos los que están en el chat, que se enfrascaron en una buena charla con relación a si tienen consecuencias los niños que no quieran usar el tapaboca en la escuela. Bueno, más o menos Daniela lo respondió y de la manera en que podemos encarar esta situación. Va a haber distintas opiniones, distintas posturas cuando empiece el año. Tanto los padres como los docentes estamos movilizándonos, así que busquen en Facebook, en Telegram, Educar sin tapar bocas, que ahí están los grupos para poder, y en Facebook también están los grupos, para poder, quien quiera sumarse, quien quiera colaborar y dar una mano, y mientras más seamos, mejor. Y bueno, agradecerles a ustedes, quiero que cada una cierre con unas palabras de cómo se sintieron y despedir. No sé, empezamos, Yaela. Bueno, quiero agradecerte, Fabián, la posibilidad, y también a Laura y a Daniela, que la verdad que me ha gustado compartir con ustedes. Tenemos, me parece, como visiones bastante similares de lo que es No sé. No se te escucha, Yaela. Se cortó, Yaela, me parece. Ay, qué lástima, quedó congelada, sí. Seguí, Gaby, y después, si vuelve a retomar, continuamos con ella. Bueno, y yo simplemente terminar como empecé, ¿no? Ante esta situación y todas en la vida, tenemos que, nunca somos neutrales, todo suma o resta, entonces, bueno, los invito a elegir, o somos parte del problema o somos parte de la solución. Y bueno, y que no nos mueva el miedo, en ninguna situación en la vida, si nos mueve el miedo, vamos a pérdida, estamos limitados en nuestras capacidades y funciones, y bueno, que nos mueva el amor, que lo que decidamos con nuestros hijos, nos mueva el amor a ellos y no el miedo a, eso. Muchas gracias por la oportunidad y también un placer compartir con ustedes, Yaela y Daniela, bueno, y Fabián, un gran amigo de años, a las órdenes, y bueno, a seguir. Nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Totalmente. Dani. Bueno, sí, básicamente, bueno, me encantó la invitación, Fabián, porque este tema que venimos trabajando entre nosotros, el grupo de padres, con el grupo de docentes, nos viene preocupando bastante, y poder expresarlo y visibilizarlo en cualquier lugar en que, ¿no? que tengamos gente que nos esté escuchando, para mí es súper importante. Y bueno, apelar al sentido común, ¿sí? De no llevarnos, como decíamos todos, por el miedo, sino por el sentido común, razonar las cosas, no ver al otro como un enemigo, porque es lo que está pasando también, y bueno, tratar de ir planteando las cosas, hacer el trabajo ese de hormiga, bueno, los padres plantear las cosas en la escuela, ¿no? Y los maestros también entre nosotros, maestros y profesores, ir tratando de generar conciencia sobre esto que está pasando, que aparentemente sería como que pasa desapercibido, que ahora estamos empezando a ver si lo visibilizamos, ¿no? Que es, para mí es súper importante el puntapié para después empezar a generar conciencia con las personas y bueno, y tratar de llegar a lo que queremos, que es el bienestar. Daniela, Gabriela, muchísimas gracias. A los que están ahí y los que puedan escucharlo después en algún otro momento o ver este video, invitarlo a que le den me gusta, principalmente que lo comenten y lo compartan para que llegue a muchas más personas. Es importantísimo comentar, es la manera que tiene hoy en día el internet para generar tráfico y que esto sea muy, muy visto por más personas. También va a estar subido en el canal de Library, por las dudas de que me lo bajen. Seguramente no lo van a hacer, pero en el caso de que así sea, lo vamos a poder tener ahí en Library para que lo puedan compartir. Pero comenten,
y denle me gusta al video para que pueda llegar cada vez a más gente, y obviamente compártanlo a quienes sientan y crean que puede aprovechar de la mejor manera este video y todo lo que han compartido, que ha sido muy rico tanto para mí como para todos ustedes. Así que nos vamos a encontrar en una nueva instancia, seguramente la semana que viene. Hay muchas novedades y más videos y materiales. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, chao. Gracias, Daniela, gracias, Gabriela.